Hola, en este video vamos a ver un pequeño repaso de las funciones básicas, un poco como el primer módulo en que vimos que la suma se puede hacer un igual, un número con el símbolo del más, y después el otro símbolo, como por ejemplo acá, 4 más 4 nos va a dar 8. Existen también fórmulas que podemos utilizar para que esto sea mm, más eficiente cuando tenemos bases de datos más grandes, si no son como números únicos. Entonces, un ejemplo sería, acá tenemos una base de datos de un vivero ficticio que vende 10 productos, helechos, magnolias, yucas y bla, 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 y nos entregan un stock inicial a principio de mes y un stock final y un precio de venta a lo que vendieron los productos. Entonces, lo primero sería interesante saber cuántos productos se vendió de cada uno, lo que nos da acá el stock inicial y el final. Entonces, la diferencia de estos va a ser en el fondo la venta del mes. Para esto vamos a crear una columna que esté entre la columna H y la columna I. ¿Cómo podemos hacer esto? Hay dos maneras, o en verdad hay más maneras. Nos paramos sobre la columna I, ponemos el botón derecho sobre esta y le ponemos insertar. Insertar va a hacer que le inserte una columna anterior a esta. Esa es una manera. Otra manera, y para esto voy a hacer control Z, que significa que deshace el último paso que hice, me pongo sobre la columna I y con mi teclado aprieto control más. Y el control más va a crear una columna adicional como previa a la columna en la que yo estoy seleccionando. Y lo mismo va a pasar cuando lo haga en las filas. Si por ejemplo yo ahora quisiera eliminarla, también lo puedo hacer con control menos. Entonces vamos a hacer control más y vamos a poner productos vendidos o unidades vendidas. Las unidades vendidas, entonces dijimos que iba a ser la diferencia de las unidades del inicio de mes menos las unidades de final de mes. Y esto lo vamos a arrastrar hacia abajo. Hay varias maneras de arrastrarlo hacia abajo, una seleccionando en el cuadradito y lo otro es que cuando yo tengo valores a mi izquierda que son del mismo largo en filas de lo que yo quiero hacer a mi derecha, yo puedo hacer simplemente doble clic en el cuadradito cuando mi mouse se vuelve de una cruz blanca a una cruz negra y esto va a desplegar hacia abajo la misma fórmula, la misma cantidad de veces que a su izquierda haya algún valor en la celda. Entonces ahí automáticamente me hizo las unidades vendidas. ¿Qué más podría ser interesante de evaluar? Lo otro que podríamos ver es, en el fondo, si sabemos que se vendieron 33 unidades, se vendieron a 5.000 pesos, ¿cuántos fueron los ingresos? Entonces vamos a poner ingresos del mes. Y los ingresos del mes, después vamos a arreglar los formatos, van a ser la cantidad de unidades vendidas por el precio de venta. Y nuevamente esto lo podemos arrastrar hacia abajo haciendo doble clic. Si queremos que el formato se replique al costado, vamos a seleccionar, vamos a copiar formato, vamos a pegar el formato y además vamos a extender esto, combinarlo una vez más para que se extienda. Igual nos quedó acá feo como con el borde negro, así que lo vamos a hacer manualmente. Vamos a hacerlo todo con borde delgado y después vamos a poner de nuevo el externo con borde grueso. Listo. Ya. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a usar estas funciones? La función suma lo que hace es que va a sumar dentro de un rango que yo le entregue. Por ejemplo, sería útil saber cuáles son todos los ingresos del mes. Entonces, yo acá voy a poner suma de todos los valores. De nuevo, hay varias maneras de hacerlo. Uno es siendo producto por producto. Sería punto coma, el segundo punto coma y así sucesivamente. Pero esto no es lo más útil. Lo más útil es que seleccionemos un rango. Y los rangos podemos hacerlo seleccionando el primero, haciendo 2 puntos en vez de punto coma, el último, y ahí selecciona todo el rango, o podemos hacerlo con el mouse. Apretamos el primero y sin soltar el mouse lo arrastramos hacia abajo. O la otra forma es poniéndonos en el primero, apretar Control Shift y extendemos hacia abajo y va a llegar hasta el último. Cerramos paréntesis y nos dice que los ingresos del mes fueron de 1.071.000 pesos. Entonces, esta sería una manera de usar suma.
contar nos puede servir para conocer cuántos productos tiene la base de datos del vivero GAM. En este caso tenemos una idea que nos sopla, entre comillas, que hay 10 datos. Pero también podríamos buscar simplemente poniendo contar y agregamos de nuevo el rango y nos va a decir cuántos elementos encontró en el rango que leímos. En este caso encontró 10. Después, contar tiene diferentes versiones. De las más útiles está contar A, que contar A incluye tanto las celdas que tienen o no tienen valores. Por ejemplo, vamos a copiar esta base de datos acá abajo y vamos a hacer que magnolias no existan, que no haya tenido en el fondo stock ese mes y que no existan los rayitos de sol. Entonces, si ahora vamos a poner contar de estos valores y nos va a entregar 8. Y si ponemos contar A del mismo segmento, nos va a dar 8. ¿Cómo se diferencia entonces contar de contar A? Va a pasar algunas veces que en algunas bases de datos, cuando no tenemos productos, en vez de dejarnos un espacio vacío, nos van a poner, por ejemplo, NA, no aplica, o no hay unidades, o algún texto o una letra. Cuando yo le pongo esto en la parte donde no tengo stock, el contar A va a contar que hay 10 elementos y contar va a contar que hay solo 8 elementos. ¿Por qué? Porque contar solamente considera números y contar A considera cualquier tipo de variable que tenga dentro de la celda. Después tenemos contar blanco. Contar blanco. Contar blanco es un poco igual intuitivo. Contar blanco. Que en el fondo, si yo le doy una lista que tenga blancos entre medio, me va a contar la cantidad de celdas que están blancas. Entonces, otra manera de haber visto entonces que tenía en el fondo una lista, si no hubiese tenido el NA, con productos existentes que no tenían stock, podría haber usado mi contar blanco, sumarlo al contar y habría sabido que en el fondo tenía 10 productos, solamente que 8 tenían stock y 2 no tenían stock. Después sigue la función promedio. Promedio nos podría servir, por ejemplo, cuando tenemos productos similares, cuál es el promedio de unidades que se vendieron en el mes. Entonces, por ejemplo, acá puedo poner, vamos a poner que era cada cosa, esto era contar, y acá vamos a usar promedio. Entonces podemos ver cuál es el promedio de productos vendidos. Entonces acá seleccionamos el rango y nos va a decir que en promedio se venden 29,9 unidades, o sea, se venden como 30 unidades. Lo cual tiene sentido porque si vemos acá tenemos unidades que venden 46, pero tenemos unidades que se venden 9. Entonces sí va a haber como un promedio de eso. Y después tenemos suma producto. Por ejemplo, en este caso, para conocer los ingresos totales del mes, lo que nosotros tuvimos que hacer fue agregar una columna extra. Sin embargo, existe una manera en que no se agrega esta columna y que igual se puede obtener este valor total. Y esto es la suma producto. Entonces, la suma producto lo que va a hacer es que yo le voy a entregar dos rangos de igual largo e igual orientación. En este caso le entrego una columna que tiene 10 filas y le entrego una segunda columna que tiene 10 filas. Entonces lo que va a hacer el programa es que va a decir, ok, el primer ítem de la primera columna lo voy a multiplicar por el primer ítem de la segunda columna. Y ese resultado lo voy a sumar a la multiplicación del segundo ítem de la primera columna con el segundo ítem de la segunda columna. Y ese resultado lo voy a sumar
a la multiplicación del tercer ítem de la primera columna por el tercer ítem de la segunda columna y así hasta llegar abajo. Entonces, efectivamente, lo que hicimos antes fue multiplicar la primera columna por la segunda columna, obteníamos la multiplicación, después sumamos toda la multiplicación y nos da el mismo valor. Entonces, esta es una manera de saltarnos el paso de tener que agregar una columna extra. Después tenemos más funciones. Voy a agregar acá un par de líneas de filas para que sea más cómoda la visualización. Quiero conocer cuál es el mínimo de productos que se vendieron para alguna categoría. Entonces, lo mínimo que vendí lo voy a conseguir usando la función min de mínimo. Selecciono el rango. Yo quiero saber cuál es el mínimo que se vendió. Enter. Y obtengo que 6 fue el valor mínimo. Y efectivamente acá lo puedo visualizar que 6 es el más pequeño. Y lo mismo puedo hacer con máximo. Entonces en máximo yo esperaría ver 46. Máximo. Uso la función max, abre paréntesis. Selecciono el rango. Y veo que el ítem que más se vendió 46 unidades. Lo otro a veces me podrían preguntar como ya, yo sé cuál es el mínimo, pero quiero saber cuál es el segundo mínimo. Entonces acá vamos a introducir la función de késimo menor. Y va a pasar lo mismo con késimo mayor. Lo que va a hacer esto es que nosotros le vamos a decir, ordena, no como en mi pantalla, pero ordénalo en el sistema, de mayor a menor o de menor a mayor, dependiendo si uso késimo menor o késimo mayor, y busca la segunda mayor, la tercera mayor, la cuarta mayor. Y yo le puedo entregar en el fondo qué posición de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba estoy buscando. Entonces, si quiero ver la segunda que más vendió, pongo késimo, la segunda, vamos a hacer primero, la segunda que menos vendió, késimo menor, de la matriz, y quiero el segundo puesto, que esperaríamos fuese 9. Y efectivamente es 9. Acá me da un formato de peso no porque sea peso, sino que porque yo hice que toda esta línea fuese peso. Bueno, pero lo vamos a arreglar porque estamos hablando de unidades y no de dinero. Se lo vamos a poner acá en formato general. Bueno, y si quiero ver lo mismo, el késimo mayor, el segundo que más vendió, voy a estar buscando el valor 43. Entonces, késimo mayor de la misma matriz, el segundo que más vendió. Y son 43 y me pasó lo mismo que antes, le pongo general. Ya. Por último, dentro de este módulo que era muy breve, es conocer el sí error. Vamos a tener ocasiones donde, por ejemplo, no sé, tengo 10, acá tengo 0, vamos a poner de nuevo general, y tengo 10 y acá tengo 5, y tengo 10 y acá tengo 2. Entonces me dicen como divide la columna I dividido en la columna J. Entonces uno va, pone 10 dividido en 0. Y lo arrastro hacia abajo y perfecto, estos sí me dan los valores correspondientes. Me da 2 porque 10 dividido en 5 es 2, me da 5 porque 10 dividido en 2 es 5. Pero acá me dice división en 0 y me dice que tengo un problema, me marca como un error, me dice que no se puede dividir en 0. Entonces, ¿cómo puedo evitar que me aparezcan estas fórmulas medias feas? Excel decidió que si yo antepongo antes de cualquier fórmula o cualquier cosa que yo le estoy pidiendo, sí, punto error, y dentro de esto yo le digo, calcúlame este valor, pero si tú llegas a encontrar un error, no quiero que me muestres el error y muéstrame otra cosa. Como por ejemplo, puedo decirle que me escriba hubo un error. Entonces, lo que va a hacer acá, si yo despliego esto para abajo, primero intenta realizar la fórmula.
pero si tiene problemas realizando la fórmula, me va a arrojar esta como alerta de que hubo un error. Lo que hace esto es que nuestra planilla se vea un poco más ordenada, sin estos como llamados de atención. Generalmente lo que se hace es que se deja vacío o se le pone como NA o cosas por el estilo. Yo prefiero dejarlo vacío. Entonces, cuando si no logras hacerlo sin errores, no me lo muestres.